Bienvenida, bienvenido al canal Astrospiral. Mi nombre es Gemma y hoy voy a hablarte de las polaridades transpersonales. Con los tránsitos se van activando arquetipos transpersonales. Para algunos de nosotros ya son temas de vida. Para otros, en estos momentos se está activando una nueva faceta. Comprenderla puede ayudar mucho en el camino. Voy a hacerte una introducción de las polaridades transpersonales. Como sabes, estamos en cambio de eje nodal, activando el nodo norte en Piscis, que irá formando conjunción con Neptuno y con Saturno, principios para identificar esa polaridad. Así que voy a empezar por la polaridad neptuniana. Antes, pero, un poco de contexto. Cuando tenemos delante nuestro una carta natal que nos permite entrar dentro de un universo, explorar sus tendencias, modos de expresión para que el ser pueda conectar y activar y generar contextos en los que su singularidad tenga valor, empezamos interpretando la carta desde una visión general, distintos órdenes de importancia y abordajes. Pero primero podríamos decir observar cuadrantes, observar elementos, su función superior e inferior, modalidades, los dos pilares psíquicos, luna y sol, sus regentes, ascendente, medio cielo. Así que empezamos entrando en esas funciones de la conciencia del día a día, que son las luminarias y los planetas personales, para poder identificar cuál es la tendencia, nuestra manera de interconectar y relacionarnos con lo cotidiano. Luna, Sol, Mercurio, Venus y Marte. Seguimos con los planetas sociales, estructuras que se personifican en el exterior y que nos ayudan a integrar nuestro criterio, visión, cosmovisión, Júpiter y reglas, capacidad de compromiso para llegar a ser una autoridad excelente en el ámbito que dedique mi vida, comprendiendo cómo funciona el mundo y pudiendo avanzar en un contexto más global. Júpiter y Saturno son reguladores de lo transpersonal y vamos en esta construcción de la identidad a través del proceso de individuación que va a trascender el individuo. ¿Mm? Si viste el vídeo anterior del eje nodal, hablándote de Piscis, esa importancia en la disolución del ego, después de haberse formado, habiendo hecho el recorrido camino de Aries, Tauro, Géminis, etcétera, hasta Piscis, que nos abre a un nuevo nivel. Nodo norte en Piscis se irá activando y amplificando esa energía. Así que ver los principios de estar en el mundo y Saturno en su calidad y función es indispensable para que no nos invada el caos en nuestra vida. Caos lo podemos ver por Urano, también por Neptuno, por la totalidad, por la naturalidad en incluir y generar desorden si no somos capaces de dar un sentido a todo lo que nos hace resonar y nos va motivando. Y la realidad mundana está regida por Saturno. Los planetas personales y sociales los identificamos, aunque es un ejercicio importante permitirnos apropiarnos de esas energías. Por ejemplo, la figura del maestro o ese principio estructurador que puede venir por Júpiter o Saturno, más limitante y menos amable, quizás más amargo, puede verse, si está en su sombra, cuesta más a veces integrarlo. Y es esa parte de yo aprendo a decidir. Los transpersonales, transgeneracionales tienen que ver con evolución colectiva. Sabes que se comparte con una masa humana por el tiempo de tránsito que tienen cada uno de ellos. Ahora nos enfocamos con Urano, Neptuno y Plutón y que se comparte esa energía. Así que nos van dando sintonías, nuevos arquetipos en el cómo expresarse para que se vayan integrando para la evolución. Los planetas transpersonales pueden estar igualmente conectados con las luminarias, con planetas personales y estar visibles. Quien tenga esa conexión será como más un agente de cambio, ¿no? Alguien que va a vivir en su existencia esos temas y que va a requerir más energía, ¿no? Para cultivar el talento y se va haciendo experto en esa energía. En el transcurso, hasta llegar a dar la expresión funcional,
pues puede haber distorsionado bastante la realidad. Y estos arquetipos igualmente pueden estar activados en el desarrollo de la identidad, o sea, formando aspecto con las luminarias, planetas personales. Y vivirse desde lo personal, pero generando una dificultad de la comprensión individual. Hay algo más grande que ese ser, siendo pequeñito, quizás en su infancia, percibe o siente o es más extrema esa fuerza y comprenderla, sea tutores, padres o terapeutas o uno mismo cuando se va conociendo y aprendiendo y observando en esa herramienta y disciplina como es la astrología para guiar y comprender cómo canalizar toda esa fuerza. Con energía transpersonal también podríamos incluir a Quirón, a este eje nodal desde ese impulso evolutivo o Casa 12. Los arquetipos transpersonales son principios que no se personifican tan directamente, aunque hay personas que tienen el nodo energético de alguno de estos principios. Pongamos si hay Urano, Neptuno y Plutón en el ascendente. Va a ser muy visible para el individuo y para los demás que ese ser en su universo, esa fuerza arquetípica es muy relevante. Y en realidad están actuando en lo personal, si interactúan con arquetipos personales, pero están haciendo un trabajo, una función colectiva. Y siendo canalizadores, ¿sí? O de agentes de esas fuerzas. Y hay dos principios en el modo de proceder. Uno es el resistirse a esos cambios o transmutación, sea porque hemos construido nuestra identidad con unas formas muy claras y necesitamos o viene una crisis y hay una resistencia al cambio, o a integrar uno de esos principios que no acepto, no me gustan, sea por el contexto sociocultural y la educación o lo que me han enseñado en relación a ese principio y que no quiero apropiarme esa energía. Y otra forma importante es el liberarse de las resistencias y acompañar ese principio de transmutación, de cambio continuo, de ciclo de vida, que es importante, como decía, tener bien integrados los principios de estar en el mundo, y Júpiter y Saturno en equilibrio, el sí y el no, el confío, conecto, me expando, conecto con el sentido y soy responsable, comprendo el tiempo, identifico prioridades sin anular visión y temas de motivación. Esos dos principios, sabes que en los signos que estén ya bajan a otro nivel y modo de expresión, en las casas que estén también, si forman o no aspectos entre ellos, etcétera. Pero que sí, que sí, que sí, muy importante para estar en el mundo y poder sostener estos transpersonales es Saturno. Igualmente Saturno veremos que puede generar disfunción si se excede. Así que vamos a ver un poquito más. Podemos sentirnos como identidades aisladas. Y viene a ser parte de la ilusión de la separación en nuestra cultura, sobre todo occidental. Y estamos conectados al cielo, al océano, al magma, la tierra, nuestro cuerpo es orgánico, venimos de las estrellas. Ahora te voy a nombrar esos aspectos transpersonales y en distintos grados de intensidad. Sabes que los planetas transpersonales, si los activamos en el software, en nuestra carta, en nuestro mapa, vamos a verlos. En astrología tradicional helenística, por ejemplo, no se consideran porque aún no eran visibles. Y la astrología evoluciona al ritmo de la sociedad. Por eso, cuando se activa, se vislumbra, se descubre algo que ya está allí, al darle esa conciencia, esa comprensión también o contexto y significados, resignifica todo lo demás y nos ayuda a ampliar nuestra cosmovisión. Urano, Neptuno y Plutón vinieron después de esa etapa helenística, base y cuna de la astrología, y no se consideran. Y estamos en otro momento de la historia y del tiempo, y estos principios Urano, Neptuno y Plutón nos abren a nuevas dimensiones, desde lo colectivo también. Vamos a ver, pues primero, los transpersonales que están sin activar, sí, en el momento de nacer, esa carta, ese mapa, vemos los transpersonales
que están visibles en la carta, pero sin activar sería que no están formando aspectos, sobre todo con las luminarias y el sol. Ahora estamos hablando desde la identidad y el desarrollo del individuo, la singularidad y ese centro del sistema solar que es el sol, aunque a mí también me gusta incluir la luna porque es otro principio y desde lo emocional, esa fase más transpersonal puede moverse y dar otros matices, pero también ser muy visible en nuestra realidad. Pero sería ese transpersonal en posiciones que no son tan relevantes por esa organización de esa carta específica. Esto que sepas, lo explico en un curso, pongo ejemplos. Ahora es un abrirte estos temas si aún no están en tu realidad y no lo observas en la carta, porque es fundamental. Identificas temas de vida. Puede ser que ese planeta transpersonal está formando algún aspecto y es armónico, como puede ser un sextil, un trígono, generando una energía, una manifestación pues más amable, más fluida, como un aliado que puede operar desde la sombra también, no darnos cuenta de esa importancia del principio, pero ciertamente creando menos distorsión. Está como más afín, más suavizado. Puede ser que un de estos planetas transpersonales, o varios a veces, dos o tres, o los otros que he mencionado, con los nodos con Quirón, hoy y me centro con estos tres, puede ser pues que formen algún aspecto tenso y que generan cierta incomodidad. Venus-Plutón, y es un tema tenso en las relaciones, en el valorar y cómo incrementa algo vincular muy fuerte desde la pérdida de poder, de potencia en potencia, por ejemplo. Entonces será mucho más fuerte si ese Venus rige el Sol, por ejemplo, o está en el ascendente, o Plutón también está en una de esas posiciones, que ya serían aspectos tensos con indicadores de polaridad. Y vamos ya entrando a qué es la polaridad. Esos aspectos inarmónicos en posiciones más extremas, más visibles y que piden, o a gritos casi, integrar esa fuerza transpersonal. Y como decía, desde una parte individual genera y trabaja procesos colectivos individual porque forma aspectos con el sol, pongamos primero, de esa identidad, algo muy propio, muy genuino, muy auténtico y que está canalizando esa fuerza específica que se comparte con seres de la misma generación. Así que está actuando y viviendo algo que está latente para los demás, que en tránsito se les irá activando y que en algún momento se puede activar alguna polaridad, como te explicaré, aunque para algunos ya de nacimiento en la carta ves polaridad. Urano, Neptuno, Plutón, dando un tono más intenso, más denso, más opaco, porque sería como que lo vivimos en sombra. La polaridad es cuando nos quedamos ubicados en un ámbito y no integramos el otro punto, la otra parte del eje. Trabajamos en ejes en astrología, como sabes, tanto de arquetipos o de posiciones, en las polaridades totalmente. Y aspectos tensos, ¿cuáles serían? Podemos considerar los más notorios y fuertes y visibles en la comprensión y en la expresión, sobre todo en una primera etapa de vida, que la persona aún está descubriéndose y no hay tanta sutileza, pues sería la conjunción, la cuadratura y la oposición. Igualmente, como te digo, a medida que vas analizando y utilizando la astrología al servicio de el análisis profundo, todos matices como la semicuadratura, la sesquicuadratura o el quincuncio nos dan contenido. Aunque como tema extremo, pongamos que los tres primeros son de fuegos artificiales casi. Y lo digo así porque aunque tengan esa contundencia, comprender que nos están indicando una energía a desarrollar y a cultivar, pueden llegar a ser también a dar esa luz, esa integración también de facetas y poder seguir en esa etapa de expansión del ser. De otro modo, los planetas transpersonales pueden desintegrar la identidad, generar crisis que son más fuertes. Y eso de crisis es interesante porque hay las crisis de edad,
que en otro vídeo te lo voy a explicar, y que sí, que Urano, por ejemplo, a mitad de vida hay una muy fuerte, también hay cuadratura de Neptuno al mismo tiempo, suele haber oposición también de Saturno, así que ya hay unas crisis y tiempos específicos que nos estimulan, tengamos o no polaridad, a activar estas energías, a dar conciencia a esa visión, que en principio ya hemos cultivado en nuestro Saturno y estamos listas para abrirnos a algo más. En la antigüedad, en el estudio esotérico, por ejemplo, Kabbalah, también astrología, pero es más Kabbalah, uno se podía iniciar cuando ya estaba en mitad de edad, que ya tenía las estructuras, la familia, el hogar, la área de supervivencia estaba funcionando, y el ser más maduro, más sabio, podía dedicarse al estudio de algo más trascendente. En nuestro caso y tiempo depende de cada uno. Yo empecé a estudiar astrología de manera formal, antes ya estaba allí leyendo a los 25 años. Y ha sido entrar, y claro, ¿cómo vas, no? Equilibrándote en ese estar en el mundo cuando estás abriéndote a algo muy grande. Es un reto también enorme, pero ha cambiado, ¿no? Si podemos comprender esas estructuras e ir dándole un ritmo que acompañe nuestra maduración en cada etapa de vida, y como cuando volvemos a rever ese contenido es como... Wow, ahora lo comprendo desde este momento, es otra etapa, ¿no? Y en otra etapa de ciclo, pues también, ¿no? Seguirá seguramente revelándose matices y haciendo nuevas conexiones. ¿M? Y aquí hay una frase muy adecuada para comentar esto, que tiene un libro también, Alejandro Lodi. Aquí veríamos ejes de la identidad, ¿sí? Con el sol como núcleo del ser y de la conciencia en búsqueda de esa verdad y esa conexión del espíritu, con la luna que ayuda a ir materializando y dando forma, con Saturno como esa estructura elevada y esa estructura que nos permite erguir, y como la columna en el cuerpo y en ese avance de niveles y de maduración. Aquí en el primer rectángulo pues veríamos Luna, Sol y Saturno con ese eje de la pertenencia. Veremos cómo se moviliza con transpersonal. Veríamos de la conciencia cuando hay ese Sol, y en la oposición podemos oscilar entre el Mercurio y Júpiter. El eje de la relación, que ya interviene Marte y Venus, ¿no? Es parte también del poder, en los recursos y en los vínculos. Sabemos que hay los planetas personales que se repiten en dos ejes, así la importancia de ese foco. Y bueno, sigamos. Polaridades y polarización. Polaridad transpersonal no significa la energía que es yin o yang. Yin, ¿sabes? Desde el elemento agua, tierra, y yang, que sería desde el elemento aire y fuego. Porque cuando hablamos de ejes, ¿sabes? Seguramente si estás iniciada en astrología, que tienen el mismo polo. Es de fuego, ariano, a aire, libra. Lo que se comparte también es la modalidad, en este caso cardinal, abren las estaciones. Tenemos el siguiente eje que sería yin, después de yang viene yin, con tierra y agua. Así que ves que cambia, tiene el mismo polo y cambia el elemento. Polaridad o polarización transpersonal se da cuando un individuo se identifica en uno de esos dos extremos. Y aquí te pongo la imagen de la balanza, que tiene que ver como extremo, arquetipo también de la oposición. No significa, como hemos visto, que tiene que ver un aspecto de posición, pero sí que hay ese eje energético que viene dado por cada uno de los transpersonales, que se refuerza uno y se niega el otro, que uno se polariza, deja en sombra otro de los principios y generando una fragmentación. Por eso las crisis, los ciclos, para ayudarnos a movilizarnos, integrar, para entrar en esa expansión. Como siempre digo también, si hay resistencias uno sufre, si no, hay un trabajo a hacer también, porque genera cambios estructurales internos y remueve, reconfigura nuestra identidad o modo de estar en el mundo, pero realmente si hay un aprendizaje y si podemos afinar la energía y tenemos esas herramientas para ordenar lo que sucede, no para controlar y que esté todo categorizado,
sino decir, vale, ahora viene ese tiempo de abrirme y poderlo acompañar y generar contextos mientras otras facetas están ocupándose, como arquetipos contenemos, de la estructura, del misterio en el mundo, de, bueno, acompañar esas aguas de tormenta que te decía y que te mostraba en esa fotografía de oceánica, que es muy neptuniano también, ¿no? Y de esa conexión más trascendente, de hogar, de pertenencia, de fusión, de no perderme en esa fusión, en ese caos que puede ocasionar uno de estos movimientos. ¿M? Y aquí esclareciendo un poquito más que la polaridad está activada por uno de los indicadores que te explicaré a continuación. Un polo se acentúa y otro se niega. Y eso nos da polarización directa o inversa. Esto es muy potente y verás que es muy intuitivo, ¿eh? El comprenderlo. Sí, primero, un arquetipo que ahora veremos y dos extremos de manifestación que vienen dados por ese eje. Y primero el individuo tenderá a identificarse en uno de esos principios y como viene dado por la composición de las distintas funciones de la conciencia. Si hay más tendencia, pongamos racional o de controlar o de independencia, pues ya va a dar una tendencia que una de esas polarizaciones decante hacia uno de esos principios y viceversa, que veremos en cada uno de los transpersonales opera de manera específica dentro de sus cualidades. Principio directo, polarización directa de Urano, Neptuno y Plutón se da cuando se amplifica Urano, se amplifica Neptuno, se amplifica Plutón. Igual si quieres explorar otras polaridades. Vamos, estudiante de la astrología, es viva, explórala. Y luego me cuentas tus hallazgos. Y veríamos inverso cuando Urano disminuye o se niega, cuando Neptuno disminuye o se niega, se anula, queda en sombra, cuando Plutón queda en sombra y negado, ¿sí? Como ha reprimido esa función, la expresión. Polaridad directa enfatiza el arquetipo, como si se expandiera y se identifica con mucha claridad esa energía expresada. Ves a Urano, ves a Neptuno y ves a Plutón, desde el lugar de sombra o errática o disfuncional. Polaridad inversa apaga el arquetipo, aunque lo apague en su visibilidad, está latente, está allí. Y esa fuerza, si es oscilante, necesitará salir en algún momento. Cuando salga, vendrá con mucha fuerza, porque el proceso psicológico es voy a compensar. Si he negado algo, cuando abro, cuando no pueda más, hay como una grieta, pueden ser crisis, situaciones, esto se puede ver específico en muchísimos ejemplos. Esto da como que se abre y va a compensar esa energía que se ha negado durante tiempo y tiempos. Se rechaza esa fuerza transpersonal porque molesta, porque distorsiona y se excluye, se niega, va en sombra. Dirige desde la sombra también. Así que se trata de aprender o comprender cuándo juega un polo u otro. Y al verlo, que es ese poner claridad, bueno, se tiene que ir educando, es camino de vida, sí, es temazos, yo digo, importantísimos que no se resuelven porque hay una tendencia muy fuerte y hasta que conecta con un contexto para canalizar esa fuerza de un modo saludable, se empieza a reorganizar ese sistema y operar desde una visión más transversal, holística y haciendo la función que trae para su colectivo. Así que primero identifico esa polaridad y aunque no sepas astrología ahora y te quede como todo muy abstracto, muy lejano, o estás al inicio, los principios que te vaya nombrando, lo puedes registrar eso, porque quizás tienes un tránsito, ¿no? Esos principios están ya respirando en tu realidad. Y comprender, ¿no? ¿Qué necesito equilibrar? Estoy muy jupiteriano, ¿qué hay de mi Saturno? Estoy muy Saturno, ¿qué hay de mi Júpiter? Están conjuntos operos que niego, ¿no? Es las relaciones, como las relaciones humanas, pues desde esos arquetipos. ¿Y cómo está mi luna? ¿Y cómo está con Saturno? ¿Y cómo está con Venus? ¿Qué priorizo? ¿Me siento más identificado con una función porque me encanta y soy eso y me reduzco a eso o me abro a más facetas? Eso depende de cada uno, desde cada visión. Para mí, y desde la visión junguiana, post-junguiana, chamánica y más, voy abriendo, a medida que voy comprendiendo más, voy sintiendo, descubriendo, explorando
y vas como integrando. Cada uno va encontrando su tiempo, su búsqueda y su modo de hacer. Así que la polaridad requiere integrar los principios transpersonales desde lo personal y generar equilibrio dinámico. No me voy polarizando, compensando y así rígido de un lado al otro, sino entro en esa danza que va integrando, que va abriendo y que va permitiendo generar armonía y reducir esa sombra. Planetas transpersonales, generacionales, colectivos. Urano irrumpe en la conciencia. Mercurio nos muestra proceso cognitivo de aprendizaje, de comunicación. Es el arquetipo liminal que va entre mundos, ningún otro lo hace. Va del inframundo al mundo terrenal, al Olimpo y viaja y comunica y conecta consciente e inconsciente. Y Urano es la octava superior, conecta con una visión también muy vertical, muy lúcida, muy rápida a la velocidad de la luz y abre y rompe estructuras que puedan estar obsoletos. Por eso es tan importante Saturno, primero, que hay en estructuras. Si hay rigidez, Urano hará craca y va a romper. Si hay flexibilidad también, o ese Saturno, esa manera de estar en el mundo está abierta a lo nuevo, a la vanguardia o al aprender, a lo colectivo, a nuevas formas, a actualizarse, a conectar con la intuición, pues ya no va a romper. ¿Mm? Así que es importante. Urano abre la mente, vislumbra el plan cósmico y puede generar rebeldía si se siente oprimido. Pero puede ser que uno haya asumido esas estructuras y de repente es como, ya no puedo más, me estás oprimiendo, me siento castrado, quiero mi libertad. Bueno, si uno hubiera estado conectado a Urano, pero si no hay conexión directa, quizás no se ha dado cuenta, ¿no? Esto lo veremos en polaridades específicas de Urano. Cuando vemos Neptuno, el amor universal, es la octava superior del amor personal venusiano, que nos abre a la belleza y Neptuno refina, es principio de la parapsicología, incrementa la hipersensibilidad, la pureza, el amor sin las estructuras externas o lo que es más efímero, conecta con algo más profundo, divino, disuelve ego limitante, busca incluir, abre con el espíritu, puede conectar también de modos de manera distorsionada, como veremos, y esa relación con el inconsciente e inconsciente colectivo, sí, es un resonante y es como un canal desde la empatía y esa búsqueda también de hogar y de paraíso. Y Plutón, arquetipo de voluntad y poder, octava superior de Marte, conecta con esa voluntad de manera muy persistente, muy tenaz. Siempre vamos viendo el talento y cuando se excede puede ser obsesivo, destructivo, porque el compromiso o enfoque es excelente si actúa sin distorsionar otras facetas. Cuando hace mal o genera una parte más compulsiva, allí ya es una disfunción. Aunque a veces uno puede operar y encontrar su lugar desde esa disfunción también, ¿no? A menudo es ese sello único que viene con una carga energética que excede, ¿no? Ese contenedor humano y deja un poco alterado. Y por eso la importancia de poderlo comprender para también ayudar a otras facetas de estar en integración con la existencia terrenal, ¿no? Cada una también va decidiendo, digo, yo me quedo con esa energía de otra dimensión, ¿no? Plutón nos acompaña en etapas y en procesos de presión, que hay presión y tensión, que hay cambios transformadores físicos también, si vemos de vida y muerte o el nacimiento, ¿sí? Esas etapas límites, que es paso por aquí, como el bebé que nace, uno nace, todo tiene que salir y es esas líneas tan finas entre esas etapas y también esos cambios. Se ve como fuerza a veces que destruye, mueve todo lo que no funciona para que pueda resurgir una nueva vida y también genera abono en nuestra psique, en el contexto, como vemos esos arquetipos de lo más inefable a lo más material y podemos identificar en nuestra realidad y contexto, ¿no? Como abonar la tierra y descartar lo que ya no es nutritivo.